Hermanos, un gusto que estemos aquí alabando al Señor, dándole gracias. Faltan varios hermanos, los extrañamos. Esperemos que, a ver si hay alguna oportunidad de que todavía alcancen a llegar. Si no, pues bueno, pues hay que orar, ¿verdad? Para que el Señor quite todo obstáculo y que podamos ver los domingos a todo el pueblo de Dios que está en esta iglesia, ¿verdad? Y bueno, pues llegó el tiempo de la palabra de Dios y les voy a pedir si podemos ir al siguiente pasaje que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos del 24 al 34. Marcos 5, del 24 al 34. Y lo vamos a leer como leímos el Salmo al inicio del culto de forma alternada. Creo que nos puede salir bien como una ofrenda de nuestros labios al Señor. Yo leo el primer pasaje y luego ustedes el que sigue. Yo leo el 24, ustedes el 25, yo el 26 y nos unimos todos en el 34. Vamos a leer, ¿ya lo tenemos todos ubicado? Amén. Dice así: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Todos. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Muy bien, vamos a orar para entregar en manos del Señor este tiempo. Señor, te damos gracias por este momento en el que nos disponemos a oír de tu palabra, aprender de tu palabra. Que sea tu Santo Espíritu quien tome control de este momento, Señor, de esta enseñanza. Que no sea, Señor, la enseñanza de una persona, Señor, humana, sino que sea tu palabra, Señor, tu Santo Espíritu quien nos guíe y que nos ayude a entender, Señor, lo que nos quieres mostrar el día de hoy, Señor, en esta mañana, Señor. Queremos fructificar, Señor, queremos dar fruto, queremos ser fructíferos, Señor, en nuestra vida espiritual, Señor. Así que aliméntanos, Señor, con el agua, Señor, fresca de tu palabra, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, fíjense, aquí en este pasaje vemos cómo nos habla de la tribulación, por decirlo así, de esta persona con este padecimiento, y nos trae a la memoria que nosotros
realmente también hemos estado de una forma u otra en el lugar de esta mujer. Hemos experimentado decepción, llanto, tristeza, y nos hemos sentido que nos hundimos en un pozo de desesperación. Pero sin embargo, aquellos que confían en el Señor se esfuerzan, le piden al Señor fuerzas y vuelven a intentarlo y alcanzan grandes victorias en su vida a pesar de la tribulación por la que pasan. ¿Por qué? Porque el Señor es todopoderoso. Porque dice la Escritura, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque dice la Escritura, porque nada es imposible para Dios. Y Él puede restaurar todas las cosas. Y siempre la pauta será acercarnos a Dios, estar en su presencia y seguir su dirección siempre. Y será el Señor Jesucristo quien cambia nuestra situación de tribulación, de fracaso, a una situación de victoria en el Señor. Dios siempre nos ayuda, Dios siempre nos asiste. Oremos siempre para discernir cuando el Señor nos muestra su ayuda, nos muestra una puerta en la que podemos refugiarnos. Y esta mujer enfrentaba un problema serio. Enfrentaba un problema que no tenía solución natural, al menos en ese tiempo. En Marcos 5, 24 al 26, ahí no tenemos que ir a ningún lado, ahí mismo podemos encontrar que dice así: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Ahí estaba Jesús. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Esta era la descripción de la situación de esta mujer. Una enfermedad grave, sin cura en esta tierra, y que le ha durado ya la tribulación, el padecer 12 años de este flujo de sangre. Y dice la Escritura que consultó muchos médicos y ningún médico le pudo dar solución y hasta la dejaban peor. Y la medicina en aquel tiempo pues todavía era más limitada. La medicina en aquel tiempo muchas veces casi estaba muy cerca de la curandería, si pudiéramos decirlo así. Los médicos de aquel entonces no separaban todavía la ciencia de otras cosas que no eran tan científicas. Y de hecho la expresión ahí en la Escritura de médicos, dice un autor llamado Alfonso Ropero, dice que la expresión denota que los médicos que se mencionan ahí son médicos curanderos. Entonces no le había ido bien a esta mujer. Y su enfermedad era tal que la debilitaba. Era una, pues hoy en día el término técnico, no soy muy conocedor, ¿verdad? Pero el término técnico sería una metrorragia, ¿verdad?, crónica, ¿sí? O sea, este flujo de sangre, una constante hemorragia que la iba a llevar seguramente a una gran debilidad, anemia, rostro pálido, ánimo decaído, ¿verdad? Porque esa constante pérdida de sangre. Y pues vivía en angustia esta mujer. Pero las cosas no paraban ahí. No era, pues tengo un problema físico y ya. El problema era doble porque la ley judía declaraba impura a este tipo de personas. La ley judía dictaminaba que este tipo de personas deberían de estar excluidas. Y por lo tanto, el problema era doble.
porque era soportar la enfermedad y aparte soportar el rechazo de su sociedad, soportar la condenación de la ley y vivir como una persona rechazada. Sí. Entonces esta persona tenía que soportar esta tribulación doble. Y todavía peor, que seguramente esta mujer, si es que alguna vez estaba casada, pues lo más probable es que ya no era así, porque la ley permitía al hombre que estuviera casada con una mujer en esta circunstancia, permitía darle carta de divorcio y adiós sin ningún problema. Entonces, triple, ¿verdad? Vaya que era una mujer atribulada. Vamos a una cita para comprobar esto, ¿verdad? Lo que decía la ley sobre estas mujeres en Levítico 15, del 25 al 27. Génesis, Éxodo, Levítico. Marginada era la palabra que quería encontrar. Ya tarde, ¿verdad? Levítico 15. Del 25 al 27. Y ahí viene la pauta, ¿verdad?, de lo que decía la ley sobre las mujeres en una situación así. Dice así del 25 al 27, y la mujer cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días, fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere, todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre el que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Y cualquiera que tocare estas cosas será inmundo y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. ¿Verdad? Podemos tener todo un estudio sobre eso, pero ahorita nada más nos interesa establecer que la ley condenaba a esta mujer. Entonces, el corazón de esta mujer estaba bajo un muy alto nivel de estrés, dolor y angustia. Con lo largo de su padecer, ya eran 12 años. Y esta mujer se pudo haber preguntado, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Y así nosotros decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? Si somos buenos, si yo soy bueno, si no me meto con nadie, no molesto a nadie, ¿por qué nos pasa esto? Pero lo que nunca debemos olvidar es que Dios siempre está presente. Amén. Y que deberíamos más bien pensar, en lugar de ¿por qué nos pasa esto?, ¿por qué el Señor en su soberanía ha permitido esto? Y dos, ¿qué es lo que el Señor me quiere mostrar a través de esta experiencia de desierto? ¿Qué es lo que el Señor me quiere enseñar? Porque muy posiblemente en la vida del cristiano, cuando pasa por estas cosas, hay un propósito y hay algo detrás de eso que Dios le quiere mostrar. Tal vez el Señor quiere que esa persona confíe más en Él. Y por eso te ha expuesto a una tribulación. Tal vez el Señor quiere que madures en tu vida cristiana. Tal vez el Señor quiere que seas más humilde de corazón. Tal vez te falta humildad y quiere enseñarte una lección de humildad. Tal vez quiere fortalecer nuestro carácter débil y quiere hacernos con un carácter más fuerte. Tal vez quiere ejercitarnos a la obediencia, porque a veces no somos obedientes y Dios permite entonces que pasemos por
tribulaciones. Entonces, no debemos convertir la experiencia de una tribulación en nuestra vida en una experiencia existencial, angustiante, neurótica, sino tenemos que convertirla y verla como el permiso soberano de Dios que tiene todo bajo su control, y teniendo todo bajo su control, el Señor me quiere mostrar algo a mí. Esa es la idea en toda prueba. No importa la duración, no importa la dificultad, en las manos de Dios siempre vamos a salir fortalecidos con una fe más intensa. Y a veces se agotan los recursos y aparece la impotencia. En el caso de esta mujer, así fue, con toda claridad. Vemos que ni la ciencia del momento la pudo curar. Vemos que ni el dinero pudo servir de algo para aliviar su dolor. Todo lo que había intentado había sido en vano. Podemos ver que no había solución en esta tierra con poder humano para la problemática que ella estaba viviendo. Entonces, ¿qué debemos hacer en esas circunstancias? Y la respuesta es lo que ella hizo: acudir a Jesucristo. Pero lamentablemente, muchos cristianos, y digo cristianos, acuden a Jesucristo como la última opción, el último recurso, el ya ni modo. Ya nomás me quedó encomendarme a Dios. Y así son las frases. Ya quedé a la buena de Dios. Ya, es como una tragedia. Se acabaron las opciones que yo puedo hacer. Pues ya nomás, ya ni modo, ya nomás a la buena de Dios. Pues realmente eso debe ser el primer recurso, y luego ya pues los demás, ¿verdad? Irlos poniendo, pero siempre en primer lugar el Señor. No dejemos al Señor en nuestras tribulaciones como el último recurso. Y la mujer del flujo de sangre acudió a Jesucristo. Tal vez podemos, pero ella sí lo dejó para el último recurso. Pues sí, porque ella no conocía a Jesucristo, ¿verdad? Pues Jesucristo había venido en carne, ¿verdad? Y estaba ahí en su ministerio y apenas conoció. Pero en cuanto lo vio, fue a él. Y hay que tener siempre presente que todo es posible para Dios. Amén. Hay que tener siempre presente que Dios puede dar un giro a las cosas que están fuera de nuestra contemplación. Y la fe de esta mujer se activó cuando escuchó hablar de Jesús. La fe de esta mujer obtuvo una nueva esperanza cuando escuchó hablar de Jesús. Volviendo otra vez a Marcos 5, ahí donde estábamos, ya no nos vamos a salir de ahí. Marcos 5, 27. Dice: cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Esta mujer avanzó por fe hacia el Señor Jesús a pesar de las barreras y los obstáculos que eran considerables. Era una mujer impura para los judíos, no tenía dinero, probablemente estaba fatigada y débil por una anemia crónica, gran multitud de gente tratándose de abrir paso, imagínense la escena.
Pero esta mujer seguía esperanzada en alcanzar a aquel que decían que podía aliviar su dolor. Y esta mujer, ahí en Marcos 5:28, ahí en el versículo de al lado, dijo, porque decía, esta mujer en su fe, en su esperanza, decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y allí tenía ya un ejercicio de fe. Y es muy interesante meditar un poco sobre este pasaje, cuando la mujer dice, si tocare tan solamente su manto, porque comentaristas hablan de que ese manto se refería a un fleco que cuelga en unos mantos que usan los judíos para orar, que se llama talit. Vamos a ver una imagen de ello, ¿verdad? Que es este manto. El Señor Jesús con toda seguridad usó un manto de estos. Y este manto se llama talit. Y este fleco que cuelga se llama tzitzit. Como las barbitas. Sí. Como las barbitas. Sí, exacto. Sí. Entonces los comentaristas bíblicos dicen que esta mujer lo que estaba esperanzada en tocar era precisamente ese fleco que cuelga. Nosotros nos imaginamos así como que su capa, ¿verdad? Y así tantito, así una apretujadita, ¿verdad? Así una estiradita. Pero ella iba atrás, si tan solo tocar el fleco, el tzitzit, ¿verdad? De su manto, podré ser salva. Esa era la esperanza de esta mujer. No pedía más. No contemplaba más. Si tan solo esa parte la tocara de ese hombre santo, podré ser sana de mi azote. Y ahí residía la fe de esta mujer. La fe a pesar de las circunstancias que la rodeaban. La fe a pesar de los obstáculos que se le veían, que se le ponían así a su alrededor. La fe a pesar de la condenación de la ley. La fe en alguien que podía poner libertad a su prisión. Y ciertamente nosotros muchas veces con muchísimos más recursos, con muchísimas más oportunidades, solemos caer en la desesperación. Nos dejamos llevar pensando que todo me ha salido mal, porque a mí, porque yo soy bueno. Pero esta mujer, de la cual debiéramos tomar ejemplo, decía, si tan solo tocare el fleco del manto con el que ora, podré ser salva. Y a pesar de todos estos obstáculos, esta mujer creía que el Señor Jesús tenía el poder para sanarla y decidió ir en busca de Él en fe y esperanza. Es algo que tenemos que imitar en nuestra vida espiritual con el Señor. Que no nos abrume la desesperación, que no nos abrume la ansiedad, que no nos abrume el pensar que todo va a salir mal. Porque el Señor es poderoso. Amén. Y el Señor es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Marcos 5, 29 al 33, ahí mismo. Dice así, y enseguida, esta mujer dice, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él,
Volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Dios obra en un contexto de obediencia. En el estudio bíblico ahí en la casa de la hermana Raquel hablábamos que para ser siervo necesitamos obedecer, porque la obediencia es, digámoslo así, la puerta que abre para que pasen cosas maravillosas en nuestra vida. Abremos nuestro corazón para que Dios obre maravillas en nuestra vida. Y aquí esta mujer se postra delante del Señor Jesús. ¿Quién ha tocado mis vestidos? Se pudo haber ido: ya me voy. Gracias. Ya me curé finalmente. Pero no. Se postró a sus pies. Se postró delante de él ante la pregunta de Jesús: ¿quién me ha tocado? Y también este pasaje tiene una simbología también muy rica espiritualmente, porque prácticamente es el resumen de la redención, si se fijan. Porque el pecado simboliza la enfermedad que lleva a la muerte. ¿Sí? La ley que condenaba a esta mujer, pues simboliza que no podemos nosotros por nuestras propias fuerzas cumplir con la ley. Y la ley nos condena. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, la única opción es acudir a Jesús, que por su sacrificio, por el sacrificio de Cristo, hace que nuestros pecados sean perdonados, puesto que por el castigo que Él recibió, Él ha tomado nuestro lugar y sobre Él se ha hecho el castigo de la ley y por lo tanto podemos ser perdonados. Y luego finalmente pasamos a ser hijos de Dios. Porque vean cómo el Señor le dice a esta mujer: hija, tu fe te ha salvado. Le dice hija, porque esta mujer era hija de Dios. Porque esos son todos los que depositan su confianza en el Señor Jesús. Esos son todos los que se postran delante del Señor Jesús. Esos son todos los que deciden obedecer al Señor Jesús y ponerse delante de Él y decir: heme aquí, Señor. Esos son hijos de Dios y por lo tanto el Señor le dice: hija, tu fe te ha salvado. Hoy está el Señor Jesús con nosotros. Siempre está el Señor Jesús con nosotros. Gracias a Dios no tenemos que esperar a que el Señor pase ahí en una multitud. Ya habita en nuestro corazón si el Espíritu habita en nosotros. Y podemos tener comunión con Él a cualquier hora, cualquier día, en cualquier momento. Entonces, hermano, hermana, ¿qué te está enseñando el Señor Jesús el día de hoy? ¿Por qué estás pasando el día de hoy? ¿Qué te provoca ansiedad y desesperación? ¿Qué te provoca un gran temor? Pues deja que te diga que el Señor quiere mostrarte algo. El Señor quiere llevarte a otro nivel de espiritualidad. El Señor quiere llevarte a otro nivel de confianza en Él. Entonces no lo dejes como la última opción. Y pónganse a pensar que en esta multitud le dicen los discípulos a Jesús. ¿Qué le dicen los discípulos a Jesús cuando Jesús pregunta que quién me ha tocado? Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado?
Exactamente. Ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Había una montonada. Ahí, ¿verdad? Y en nadie se había hecho un milagro en ese momento. Muchos apretaban a Jesús. Probablemente otros le tocaban el hombro, ¿verdad? El cabello, tal vez. Y en nadie se realizó ningún milagro. Pero en esta mujer sí. Porque sintió el Señor, ha salido de mí poder. Porque alguien tenía fe sincera, fe verdadera, fe genuina, fe de obediencia, fe de fidelidad. Y el Señor discierne, el Señor sabe, al Señor nadie lo hace sonso. Él discierne los corazones, sabe los pensamientos de cada uno, sabe cuál es el motivo de cada uno. Los demás probablemente querían su solución, como muchos hoy en día. Por favor, ora por mí, para que mi trabajo, ora por mí, para que mi dolor, ¿verdad?, se quite, ora por mí para poder viajar, ora por mí, y ya. Gracias. Probablemente muchos que apretaban a Jesús eran como de ese tipo, queriendo solucionar su problema. Ay, ahí está, ahí va, el que hace los milagros. Pero esta mujer no. Esta mujer no, iba con una humildad donde ella decía, si tan solo tocare el fleco de su manto, yo no necesito estrujarlo ni nada, con que solamente el fleco de su manto lo toque y algo poderoso ocurrirá en mi vida. Porque el Señor Jesús no es un fetiche que soluciona problemas, no es un amuleto andante, no es un crucifijo ahí puesto en una pared, es una persona. Es una persona que discierne las voluntades y discierne los corazones, discierne los pensamientos. Y esta mujer no fue como el resto. ¿Con qué disposición, hermano, hermana, te acercas al Señor? ¿Estás en el tumulto ahí en la bola, que pretenden acercarse al Señor para solucionar su problema? ¿O eres como esta mujer que vence los obstáculos porque va hacia su galardón, que es el Señor Jesús? El mayor galardón de todos es el Señor Jesús. El mayor galardón no es que cumpla mi petición, no, es ya la presencia de Él mismo en mi corazón. Ese es el más grande galardón. Dice el versículo que repito con frecuencia, Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Nuestro Dios es todopoderoso. El Señor no ha cambiado. Él sigue haciendo milagros, pero requiere que transformemos nuestro corazón y que nos acerquemos a Él en humildad y obediencia. Esta búsqueda probablemente tendrá obstáculos. Probablemente cosas se interpondrán, pero el Señor verá nuestro corazón de que lo deseamos a Él antes que sus milagros. Y es ahí donde el Señor entonces ve el corazón y obra en nuestra vida. Vamos a ponernos de pie, hermanos, los que puedan hacerlo físicamente, como una honra al Señor. Y vamos a orar y reflexionar sobre esta palabra, sobre esta mujer en la que podemos vernos nosotros reflejados. Vamos a meditar un tiempo. Señor, te damos gracias por este mensaje. Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor, llena de misericordia, Señor. Padre Santo, Señor, perdemos a veces o muchas veces, Señor, los estribos, Señor. Padre, perdemos muchas veces la guía, Señor. Perdemos de vista el camino, Señor, a seguir en medio
de la desesperación que nos aflige, Señor. Perdónanos, Señor, porque debiéramos, Señor, tener claro que vamos, Señor, rumbo a ti, Señor. Vamos, Señor, hacia la puerta, Señor, que eres tú, Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y a veces esa verdad tan sencilla que tantas veces hemos escuchado, la perdemos, Señor, de vista. Padre, permite que seamos como esta mujer. Esta mujer que ahorita ya goza en tu presencia, Señor, que ya está ahí contigo. Queremos, Señor, imitar la fe de esta mujer, que a pesar de los obstáculos, a pesar de la condenación, a pesar de tener la ley en contra y a la sociedad misma, no desistió de su fe. Muchos te buscaban ese día, muchos estaban alrededor tuyo y solamente una persona fue sanada en ese momento. Tenemos mucho que aprender, Señor, de este pasaje, Señor. Padre Santo, Señor, fortalece nuestra fe. Muéstranos lo que tú nos quieres enseñar en cada momento de nuestra vida. Muéstranos lo que nos quieres hacer ver en cada situación que nosotros pasamos, aunque no sea del todo agradable, Señor. Porque tú siempre estás obrando. Tú tienes el control de todas las cosas. El Rey y soberano, y nada queda fuera de ti. Nada se te escapa, Señor. Nada está fuera, Señor, de tu control. Y por lo tanto confiamos en tu misericordia, confiamos en tu amor infinito, confiamos en tu propósito fructífero, Señor. Muéstranos, Señor, el camino. Muéstranos, Señor, la luz en medio de la desesperación que podamos estar sintiendo, Señor, en este momento con diversas situaciones, diversas carencias, diversas experiencias, Señor. Padre Santo, a ti clamamos, a ti pedimos, Señor, que transformes nuestro corazón, que ese es el milagro más grande, Señor, que te pedimos. Transforma nuestro corazón, transforma nuestro entendimiento, que tu Santo Espíritu sea nuestro mejor maestro, Señor, y que junto con la palabra nos muestre el camino. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque tenemos a tu Santo Espíritu, Señor, con nosotros, porque eres nuestro Señor y Salvador. Padre Santo, Señor, te pedimos, Señor, por la iglesia. Bendice, Señor, a la iglesia, Señor, la puerta estrecha. Bendice a los que no pudieron estar el día de hoy, Señor. Quita los obstáculos, como quitaste, Señor, los obstáculos en medio del camino de esta mujer. Quita los obstáculos para que estén aquí presentes, Señor. Vivifícalos, Señor, en tu palabra. Dales fe, Señor, para que haya un avivamiento en sus vidas. Bendícenos, Señor, a los que estamos aquí presentes, Señor, y permite que podamos llevar fruto a 30, 60 y a 100 por uno, Señor. Gracias te damos. Padre bendito, Señor. Bendice, Señor, las iglesias en las que estamos en comunión, Señor. Bendice, Señor, nuestra nación, Señor. Y pon límites, Señor, a la maldad y reprende toda maldad en este país, Señor, que hay mucha. Padre Santo, Señor, reprende, Señor, a tanta gente malvada. Permite que su corazón sea transformado y que sean llevados al arrepentimiento, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Todo te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey y soberano. Amén.